Los periodistas también son responsables de haber ocultado y, por tanto, de haber facilitado la corrupción estructural dentro del Partido Socialista Obrero Español. Veámoslo. Una de las funciones sociales del periodismo es fiscalizar el poder, desconfiar sistemáticamente de los poderosos e investigar las corruptelas y los abusos en los que pueden incurrir, porque justamente los periodistas son los encargados de trasladar esa información a los ciudadanos, de tal manera que cuando los ciudadanos sean conscientes de la corrupción o de los abusos de los poderosos, puedan reaccionar informadamente en consecuencia. Por desgracia, desde hace tiempo, buena parte de la profesión periodística en España ha dejado de fiscalizar al poder político y se ha dedicado, por el contrario, a actuar de abogado defensor de ese poder político, hasta el punto incluso de criticar, de insultar, de despreciar a compañeros de profesión que sí se dedicaban a fiscalizar al poder político, es decir, que sí se dedicaban a hacer su trabajo. A esos compañeros se los ha criticado, se los ha despreciado como activistas o como pseudoperiodistas, dando a entender en consecuencia que la labor del periodista íntegro no era la de buscarle las cosquillas al poder político constituido, sino la de convertirse en su lamebotas. Pero claro, cuando te dedicas a encubrir o como poco a taparte los ojos ante un político que practica habitualmente la corrupción y el abuso de poder, entonces estás ligando tu credibilidad y tu destino profesional a lo que termine sucediéndole a ese político. Si en algún momento se destapa públicamente, a pesar de ti, a pesar de que has intentado evitar por todos los medios que saliera a la luz esa información, si se termina destapando que ese político es un corrupto y que abusa de su poder, pues entonces la credibilidad de esos periodistas que han encubierto a ese político se viene inevitablemente abajo. Y en ese momento, claro, comienzan los lloros. ¿Cómo me ha podido hacer esto a mí, este político que yo consideraba tan noble, tan honrado, tan buena persona? ¿Cómo me ha podido tener tanto tiempo engañado de esta manera? Si yo lo hubiese podido saber, si yo lo hubiese podido imaginar, no me habría encamado tanto con ese político corrupto. Yo también soy una víctima de sus engaños y de su cinismo. Pues bien, exactamente estas reflexiones periodísticas, tan cínicas como las de los políticos que mentían cuando nos decían que eran honestos mientras metían la mano en la caja, exactamente estas reflexiones periodísticas son las que tuvieron lugar hace unos pocos días en la cadena SER entre los periodistas que podríamos llamar viudas de Santos Cerdán. Estáis diciendo el nivel de caradura de estos personajes, porque además es que nos pasa esto que a los oyentes seguramente no lo vivirán así, pero es que nosotros también, a nosotros nos han metido la cara muchas veces, porque nosotros por nuestro trabajo tenemos que hablar muchas veces, quiero decir, tanto Esther como yo hemos hablado muchísimas veces con Ábalos, muchísimas veces con Santos Cerdán, forma parte de nuestro trabajo, los pasillos del Congreso, y hemos hablado de estos temas además, porque obviamente nuestro trabajo es preguntarles sobre todo lo que va apareciendo, el nivel de cinismo y el nivel de caradura, que además lo han hecho también con el presidente del gobierno. Vuestro trabajo es trasladar la información más fidedigna posible a los ciudadanos. Vuestro trabajo no es confraternizar con los políticos. Obviamente, para poder trasladar información fidedigna a los ciudadanos, tenéis que preguntar a los políticos, pero con una cautela muy evidente, y es la de desconfiar siempre de la información interesada, sesgada, manipulada, que os va a intentar trasladar el político para que a su vez se la trasladéis a la población. O expresado con otras palabras, vuestro trabajo, entre muchas otras actividades, consiste, sí, en formular preguntas a los políticos,
pero desconfiando siempre de la respuesta que os van a dar esos políticos, tomando esas respuestas no como punto final de llegada de vuestra actividad periodística, sino como punto de inicio para tirar del hilo y localizar mentiras, incoherencias, falsedades y muertos en el armario de esos políticos que os están trasladando una determinada información. Si os limitáis a volcar la información sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de cuestionamiento, si os dedicáis meramente a volcar la información que os dan los políticos, de vuestra rama, por supuesto, a volcar esa información directamente a los ciudadanos, no estáis actuando como periodistas, estáis actuando como voceros de esos políticos que quieren colocar un determinado mensaje contaminado entre los electores y a los que vosotros rendís las páginas de vuestros periódicos para que coloquen amplificadamente ese mensaje contaminado. Pero claro, cuando los periodistas se olvidan de que su cometido es trasladar información fidedigna a los ciudadanos y pasan a verse a sí mismos como defensores de las esencias ideológicas y democráticas de una determinada sociedad, por tanto favoreciendo determinados discursos políticos, aun cuando sean pronunciados por personas archicorruptas, vamos a taparnos los ojos frente a esa posibilidad, porque lo que nos interesa es el mensaje noble que transmiten y sobre todo frenar que otros que amenazan la esencia democrática de nuestro país puedan llegar al poder, pues entonces, cuando te olvidas de trasladar información fidedigna a los ciudadanos y te conviertes en un propagandista de un determinado partido político que consideras necesario para salvar la democracia y el régimen de libertades en España, pues entonces, como digo, dejas de ser periodista y te conviertes en propagandista. Y ese partido político al que le has vendido tu alma periodística podrá cometer delante de tus narices todos los abusos de poder que quiera cometer y tú harás la vista gorda porque no te interesa informar fidedignamente sobre esos abusos. Lo que te interesa es encumbrar a ese partido político ante los ojos de los ciudadanos. Y para eso tiendes a exagerar lo bueno que hace y a ocultar, a tapar todo lo malo que hace. Y algunos quizá penséis, bueno, después de que estos periodistas se han dado de bruces con la realidad, después de que han estado haciendo de propagandistas de unos determinados políticos que han resultado ser hipercorruptos, pues quizá reflexionen y quizá se replanteen que su tarea, su profesión, no consiste en incensar a determinados políticos, sino más bien en informar fidedignamente sobre qué están haciendo esos políticos, por mucho que sean de tu cuerda ideológica, que la ideología no actúe como un muro mental que te impida informar a los ciudadanos sobre la realidad de esos políticos. Probablemente muchos penséis que después de esto se habrán replanteado su profesión, pero no. Atención a la reflexión que ha formulado también desde los micrófonos de la cadena SER uno de sus periodistas más destacados, Carles Francino. Yo no sé, por cierto, y no creo que lo sepa nadie ahora mismo, no sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que aparece más crecida cada día que pasa. En fin, yo personalmente, como ciudadano, no quiero que esta crisis acabe como acabe, dé más cancha a esta gente. Esa es mi opinión, o ese es mi temor personal. Pero insisto, yo no sé cómo va a terminar este lío, porque es verdad que la corrupción cuando emerge de esta forma a plena luz del día, de una manera tan zafia y tan descarnada, eso hace un daño terrible. Pero creo que existe una responsabilidad compartida, y no solo entre los partidos, también entre los medios, una responsabilidad general para evitar que triunfe el discurso de la política es una mierda, todos son iguales, ¿de qué sirve la democracia? Que creo sinceramente que nos jugamos mucho más que si hay o no hay elecciones, si cambia o no el gobierno, si Sánchez se rinde o resiste, si Feijóo sube o baja.
Todo eso yo diría que forma parte del juego, ¿no? Previsible e incluso razonable, pero lo otro no. Lo otro no. Y es lo otro lo que deberíamos evitar. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad compartida para evitar que determinados discursos lleguen al poder. Claro, cuando esa es tu premisa, cuando ese es tu punto de partida, inevitablemente vas a dejar de actuar como periodista y te vas a convertir en un propagandista de esas ideas que sí consideras admisibles o deseables que estén en el poder. Y si los representantes de esas ideas que te gustan y que actúan como dique de contención frente a esas otras ideas que tanto te disgustan, si los representantes de esas ideas son unos corruptos de tomo y lomo, pues hasta que esa información no alcance por otros canales a la población, otros canales distintos de ti, a pesar de que tú supuestamente eres periodista, pues hasta que no suceda eso, te vas a tapar los ojos, porque no sería razonable permitir que las corruptelas de los políticos bondadosos que representan las ideas moralmente superiores a las del resto de políticos, que esas corruptelas tumbaran un proyecto político e ideológico bueno para el país. No sería responsable que yo, como periodista, diera una información cierta que puede hacer caer a ese gobierno alineado con mi ideología y dar paso a otro gobierno que considero una amenaza para la democracia. He ahí, por tanto, la incuestionable complicidad de parte de la profesión periodística de este país con los escándalos de corrupción estructural que hemos conocido en el Partido Socialista Obrero Español. Renunciaron a hacer su trabajo, que es desconfiar del poder político, investigarlo e informar a los ciudadanos sobre el resultado de sus investigaciones, renunciaron a todo ello para convertirse en portavoces oficiosos de esos políticos a los que confieren la misión de salvar la democracia y de salvar a nuestro país. Y al hacerlo, han condenado la credibilidad de su profesión y han condenado a nuestro país.